Ahora entenderemos cómo está formada la interfase de Unity. En primer lugar tenemos el layout, que hace referencia a la manera en que están distribuidos los elementos. Este layout está compuesto por ventanas que pueden acoplarse de forma vertical u horizontal, y a su vez este está compuesto por pestañas, que finalmente son las que van a mostrar la información que nos interesa. Así se ve Unity la primera vez que lo ejecutas. Puedes cambiar el tamaño de las ventanas colocándote en la línea de división y arrastrando de forma horizontal o vertical. Puedes agregar nuevas pestañas a las ventanas desde la opción Window, donde podrás encontrar todos los tipos de pestañas disponibles. Haz clic para agregar las que necesites. Estas pestañas pueden ser arrastradas para acoplarlas a otra ventana existente o para crear una nueva subdivisión en la ventana. También puedes desacoplarlas y crear una ventana independiente. Esta opción es útil si cuentas con múltiples monitores y deseas armar un layout que abarque ambas pantallas. De esta forma vas a ir armando el layout que se adapte a tus necesidades. Unity incluye algunos layouts por defecto en su instalación que se adapta a algunos escenarios comunes. Puedes ubicar esa opción en la parte superior derecha, ir probando los diferentes layouts que dispone, y finalmente cuando ya dispongas tus pestañas y el tamaño de tu gusto, puedes guardar tu propio layout y de esta forma alternar entre ellos en el momento que desees o dependiendo del trabajo que estás realizando. Todas las pestañas poseen un botón de opciones en la parte superior derecha. Desde allí podrás encontrar opciones adicionales y específicas de la pestaña que estás utilizando, así como también la opción de maximizarla o cerrarla. Ahora vamos a hablar de las principales pestañas que necesitamos para trabajar en Unity, empezando por la pestaña de proyecto. Volviendo a la estructura, ya sabemos que un proyecto de Unity posee una carpeta de assets que almacena todos los recursos que utilizaremos. La pestaña Proyecto nos servirá justamente como un navegador de estos assets. Esto funciona como un explorador de carpetas. Allí podremos arrastrar y soltar nuevos assets. También podemos crear nuevos haciendo clic derecho, duplicar algunos de los existentes, también podemos renombrarlos y también podemos crear carpetas y de esta forma mantener todos nuestros assets organizados. Adicionalmente puedes cambiar cómo se visualizan estos assets dentro de la pestaña presionando Control y el scroll del mouse, o también utilizar el slider que está en la parte inferior. Esta pestaña también posee un buscador y un botón de filtros que te serán de mucha ayuda a medida de que el proyecto crezca. Entonces, en resumen, digamos que la pestaña de proyecto corresponde al nivel de estructura de assets. La siguiente pestaña es la de escena. Esta escena representa el espacio en donde estarán todos nuestros objetos de juego. Estos objetos pueden ser agregados desde un asset o pueden ser creados directamente desde Unity. Aquí iremos agregando todos nuestros objetos al escenario, como por ejemplo el personaje, la interfaz de usuario, el escenario como tal. Así que podríamos decir que será nuestro lienzo de trabajo principal. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque es importante también conocer las herramientas de transformación de objetos que tenemos ubicada en la parte superior izquierda. Aquí nos permiten las principales opciones como escalar, mover o rotar los objetos en nuestra escena. Entonces esta pestaña, recuerden, va a representar la escena. La siguiente pestaña importante es la de jerarquía. Aquí podrás ver todos los objetos que han sido agregados a la escena. Aparecerán listados, puedes cambiar el orden, puedes renombrarlos o eliminarlos. También puedes expandir aquellos que tengan subobjetos. Tiene un buscador que va a influenciar directamente en la escena, va a ocultar todos los objetos para que puedas ubicar uno en específico. Puedes ocultarlo o haciendo doble clic sobre un objeto podrás ubicarlo rápidamente en la escena.
Tengamos en cuenta que esta pestaña de jerarquía va a hacer referencia a los objetos. La siguiente pestaña es la de inspector, y es que en efecto nos ayuda a inspeccionar un objeto en la escena y nos mostrará, como ya sabemos, a lo que compone un objeto, y hablamos justamente de los componentes. Por defecto ya sabemos que los objetos tendrán un componente transform para poder existir en la escena, pero allí vamos a poder ir agregando todos los componentes que necesitemos, además de modificar sus propiedades y valores. Entonces la pestaña de inspector corresponde al nivel de estructura de componentes. Por último, pero no menos importante, tenemos la pestaña de juego. Esta pestaña nos permite ver en funcionamiento ya nuestro proyecto. Aquí vamos a ver el resultado final. Podemos probar diferentes resoluciones para ver cómo se visualiza en cada uno de los dispositivos. Y para ingresar a este modo debemos activar el botón de play en la parte superior central. También tenemos la posibilidad de pausar o avanzar en cada fotograma con el fin de hacer un debug o optimizaciones. Un pequeño tip es que podemos cambiar el color de la interfase de Unity al entrar en modo de juego. Esto sirve como recordatorio visual en el momento de que entras en este modo, ya que todos los cambios que realices en el juego durante este modo, una vez de que salgas de aquí, van a ser revertidos. Entonces por eso es importante tener un recordatorio visual. Para poder modificar este color vamos a ir a edición preferencias. En la sección de color hay un ítem que se llama Play Mode Theme. Ahí puedes seleccionar el que gustes y de esta forma vas a tener personalizado el color de la interfaz al entrar en modo de juego. Estas son las pestañas básicas que necesitamos para utilizar con Unity. Hay muchas otras, algunas que veremos más adelante y otras que no cubriremos en este curso. Cada una de ellas tiene sus propios submenús que te permiten realizar diversas tareas. Te invito a que puedas explorarla como parte de tu aprendizaje. En la siguiente clase vamos a hablar sobre la navegación en la escena.